de este pasaje largo que acabo de leer. Dice así: uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Y esto a propósito de estos días festivos en los cuales estamos celebrando fiestas de fin de año, ¿verdad? Antes era muy fácil, hasta en los medios de comunicación decían feliz Navidad y feliz año, próspero año nuevo, ¿verdad? Decían en aquellos tiempos, pero ahora no. Ahora en esta sociedad hipócrita se presenta la idea de felices fiestas, ¿verdad? Porque no quieren ofender a un puñado de judíos, ¿verdad? Que celebran Hanukkah, y no quieren ofender a los musulmanes, aunque judíos y musulmanes ya veo claramente que ofenden al cristianismo. Así es que, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, por principio de cuentas, como dice este pasaje, todo lo que hagamos lo debemos hacer con plena conciencia, con una conciencia fortalecida por la palabra de Dios y con paz, conducirnos a raíz de esta conciencia en paz que Dios nos concede. Pero la paz de la conciencia no viene por un ejercicio de intuición, yo siento, sino con base en la información que tiene nuestra conciencia de aquellas cosas que le dan gloria a Dios. Y así, por ejemplo, un debate en la actualidad es el relacionado con si la Navidad debería celebrarse, porque algunos dicen que tiene orígenes paganos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se llevaba a cabo la Saturnalia y entonces Constantino, que era un adorador de Saturno, introdujo a fuerza en el cristianismo la Navidad. Pues déjenme decirme que la Navidad ya se celebraba antes de estos tiempos entre las comunidades cristianas. Y exactamente las Saturnalias no necesariamente coincidían con estas fechas a las que nosotros llamamos Navidad. Y bajo el argumento de que la Navidad tiene un origen pagano, muchos acusan con dedo flamígero a quienes celebran la Navidad, aun cuando son genuinos creyentes, y los señalan como si fueran unos paganos. Quien juzga la Navidad como una costumbre pagana sufre, con todo respeto, de una ceguera que raya en el fanatismo, por hacer evidente su biblicismo, típico, por ejemplo, de un testigo de Jehová. Y es que, amados hermanos, la Biblia claramente no prohíbe ni alienta esta práctica, sino que en última instancia, ya que el objetivo de cada uno de los cristianos debe ser buscar la gloria de Dios en todas las cosas, si vamos a participar en una celebración o abstenernos de ella, el punto clave es no ser tropiezo para los demás, pero sobre todo tener una conciencia informada que sea la base de una decisión en paz. A este asunto de la Navidad lo podemos nosotros encajar, lo podemos encuadrar en un concepto que se conoce como la adiáfora. La adiáfora. Y entonces, en ese concepto de adiáfora, lo que queremos decir es abordar aspectos de cosas que son indiferentes en relación con la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Esta palabra tiene su origen griego. Y entonces nos estamos refiriendo a prácticas que no son explícitamente ordenadas por Dios para el culto eclesiástico o el culto individual, el culto devocional en el ámbito personal, pero tampoco están explícitamente prohibidas por Dios en las Escrituras. Así es que bajo esta idea, la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo se sitúa en el ámbito de lo que se llama la libertad cristiana. Este asunto de celebrar o no celebrar la Navidad no es un asunto esencial para la salvación. Si la celebras, no estás poniendo en riesgo tu salvación. Si no la celebras, tampoco estás poniendo en riesgo tu salvación. A diferencia de doctrinas fundamentales como la resurrección, la deidad de Cristo, la observancia de la ley de Cristo una vez que ha sido salvado. Esos temas sí son torales o son muy importantes en la vida del creyente. Esas enseñanzas sí pueden determinar a final de cuentas cuál es nuestro destino.
Así es que hablando de la Navidad y de otras celebraciones que podrían ahí incluirse, estamos en el terreno de la neutralidad espiritual. Pero la neutralidad espiritual no significa que no debamos tomar una posición. Así, el hecho de que el Señor haya nacido el 25 de diciembre, cosa poco probable, no tiene ninguna relevancia en términos de una santidad intrínseca en quien celebra o no celebra esa fecha. Nosotros personalmente no ponemos ningún tipo de restricción a los hermanos de esta iglesia, pero ciertamente no creemos, es nuestra convicción, que la iglesia debería estar adornada con cosas que puedan distraer la atención de la bendita palabra de Dios. Creemos que la palabra de Dios debe ser presentada sin que haya nada que pueda distraernos de ese aspecto central. Entonces, lo que debemos aprender, número uno, es que cuando hablamos de celebrar o no la Navidad, no debemos condenar, sino que debemos juzgar las cosas con justo juicio, con mesura. Romanos 14, 5 y 6 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Entonces aquí está hablando Pablo de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Roma. Había en las diferentes congregaciones que componían la iglesia de Roma algunas controversias. ¿Qué estaba sucediendo? Había conflictos entre judíos y no judíos. Si ustedes han estudiado un poquito de Romanos, recordarán que había este conflicto porque los judíos habían sido desplazados, expatriados de la metrópoli de Roma, y entonces los que naturalmente habían sido hasta ese momento los ancianos, pues eran los judíos. Al ser expulsados de Roma, los que se quedaron al frente de la iglesia eran no judíos. Y entonces cuando viene el retorno de los judíos, todo indica que hubo una serie de conflictos a partir de quién tiene el derecho de ser los maduros en la iglesia. Ahora bien, para ese momento tenemos que el templo de Jerusalén todavía estaba en pie. El Señor concedió un periodo de tiempo de alrededor de 40 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo para que llegara a ser destruido el templo. En ese periodo de aproximadamente 40 años convivió el Antiguo con el Nuevo Testamento, pero eso no significaba que estuviera vigente el Antiguo, sino que más bien Dios ya había dado por caduco ese tipo de desarrollos teológicos hasta el Antiguo Pacto y ya estaba vigente. Así es que había todavía este tipo de situaciones en los cuales decían si debían o no celebrarse las fiestas judías, y en ese contexto algunos decían no es necesario. Entonces, por eso es que Pablo hace esta referencia en el versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Algunos decían, que tiene que ser celebrado, ¿verdad?, el día de la Pascua y que la celebración de los panes sin levadura. Eso ya no tenía importancia y ellos buscaban, honrando al Señor, llevarlo a cabo. Pero había otros que decían, eso ya no tiene ningún caso, ya no tiene ningún sentido. Todas las realidades a las que apuntaban estas festividades a manera de sombra, ya las tenemos en Cristo. El único día festivo en sentido estricto es el día del Señor, lo que llamamos el Sabbat o el Shabbat cristiano, que es el domingo, ¿verdad? Sabemos que con el tiempo hubo una transición del séptimo día al primer día de la semana. Claro está que si nuestro Señor Jesucristo ya había cumplido para ese momento con todo lo que el Padre le había encargado, esas celebraciones, especialmente el día de reposo, que era constante y frecuente su celebración, al cumplirse todo lo que Dios había ordenado para con su Hijo entonces en un sentido transforma el día de reposo no en algo que había que realizarse como lo último en la semana, reposar en términos de descanso de la obra hecha, sino ahora nosotros en Cristo reposando en la obra hecha a partir de su resurrección. Entonces nuestro día de reposo descansa en ver los triunfos de Cristo, no en esperar la venida de Cristo para que triunfare. Cristo ha venido, los triunfos han llegado, como cantamos en la mañana, ¿verdad?, en nuestro himno hermoso de esa cruz que amamos. En esa cruz vemos los triunfos de Cristo. Cristo ha cumplido todas las festividades, todas aquellas cosas que prometía la ley de Moisés. Entonces, ahora nosotros descansamos en una obra hecha y comenzamos nuestra semana
sobre la base de la obra de Cristo, quien será fiel con nosotros durante la semana. Y esta era la disputa que se estaba dando, entendible en aquel momento, no para este momento. Sin embargo, hay prácticas en la iglesia como la celebración de la Navidad que entra en la dinámica de, pues a lo mejor hay alguna controversia. ¿Cómo la resolvemos? Vamos precisamente al capítulo 14 de Romanos, que nos habla acerca de la adiáfora. Y en ese contexto, dice Pablo, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Ambos, cada uno, esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. A final de cuentas es un asunto de libertad cristiana. Entonces este debate de la Navidad realmente puede aquí integrarse dentro de precisamente este marco de referencia que Pablo nos está dando. Entonces aquí el punto es que a la hora de tomar una decisión sobre celebrar o no celebrar la Navidad, esto es un asunto de convicción personal. Nadie debe imponerte su propia convicción. Tú, informado por las Escrituras, atendiendo al hecho de si esta celebración ofende o no al Señor, debes tener una perspectiva personal, pero es personal. Esa convicción no te es correcto imponérsela a nadie. Por eso dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual de todos los días. Cada uno esté plenamente convencido. ¿Dónde? En su propia mente. No es en su propio sentimiento, no es en su propia, ¿cómo decirlo?, percepción espiritual. No, es con base en la mente. Se ha hecho un ejercicio intelectual, una búsqueda diligente de las cosas que estamos buscando celebrar, de manera tal que la podamos ubicar si la palabra de Dios lo prohíbe o no. Pero este es precisamente el caso en donde Dios lo prohíbe y donde es un asunto en donde una vez expulgado, vamos a decir, el tema, podemos llevarlo a cabo con paz y con tranquilidad, lo cual me lleva a lo segundo. Una vez que tienes tu propia convicción, no debes ser una persona que condene inmisericordiamente a aquellos que no tienen tu propia convicción personal. No en este asunto. Entonces, el principio de la adiáfora dicta que cada quien celebra y no menosprecia al que no celebra, o quien no celebra no debe menospreciar al que está celebrando. Más bien ambos se abstienen de juzgar al que hace lo que hace conforme a la convicción personal. Entonces este tema de la Navidad está muy relacionado con este pasaje 14 de Romanos 14 que estamos leyendo. A final de cuentas es un tema de libertad cristiana y debemos pues en ese sentido ser amorosos y ser respetuosos. Entonces la convicción personal es muy importante. El hecho de no juzgar con una actitud condenatoria y sobre todo que cada quien tenga en cuenta la correcta motivación a la hora de celebrar. Entonces, debemos hacerlo convencidos conforme a lo que la Biblia nos enseña, convencidos en nuestra conciencia. Número 2, no juzgando condenatoriamente a los demás, según su perspectiva diferente de la nuestra, y debemos tener cuidado con nuestra motivación. Ahí dice que el que observa los días lo hace convencido en su mente para el Señor. Y quien no lo hace para el Señor. A final de cuentas, ¿cuál debe ser nuestra motivación en celebrar o no celebrar? La gloria de Dios. Porque ese es el todo de los creyentes. Buscar la gloria de Dios a título personal. Entonces, Dios dice, ten cuidado con tus motivaciones. Y a veces somos demasiado dogmáticos para con los demás. Entonces, debemos ser muy, muy cuidadosos con esto. Porque a final de cuentas es un asunto de índole personal. Dios no va a mandar a nadie que sea cristiano al infierno. Si es cristiano, no lo va a mandar jamás al infierno. Y si aún en ese caso, en el peor escenario, Cristo Jesús nos da gracia, Cristo Jesús nos sostiene. Y Él es el que pagó en la cruz por cada uno de nosotros. Pero en este tema
excepto que involucremos en nuestra celebración de amistad alguna práctica que sea verdaderamente pagana, debemos tener cuidado. Como eso de andar meciendo al bebé y haciéndote padrino, ¿verdad? Ay, Dios santo de mi vida. Y ahora, mejor me quedo callado. Debemos tener mucho cuidado porque verdaderamente ese tipo de cosas son absurdas. La pretendida idea, ¿verdad?, de que ese muñeco que está allí realmente conlleva algún tipo de presencia específica de tipo místico de Dios, no es correcto. Ustedes se acuerdan que por ahí hace como de unos 10 años, ¿verdad?, hasta ponían a bailar al niño Dios, y la señora que estaba al fondo que vendía los idolillos, ¿verdad?, en forma de niño Dios, se enojaba porque estaban haciendo uso del niño que bailaba. ¿Cuál era la que bailaba? Vamos a bailar, ¿no? ¿Cómo decía? Ese, el pasito de ese perrón. En efecto, debemos tener mucho cuidado. Muy bien, algunas cosas prácticas para esta Navidad. Entonces, si la vas a celebrar, yo te animo a que tengas en consideración esto. Número 1, vas a celebrar la Navidad, realmente celebra al motivo de la Navidad, que es nuestro Señor Jesús. ¿Qué representa la Natividad? Es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Si bien Dios no nos ordena celebrar la Navidad, lo cierto es que hay un aspecto en donde sí celebramos que Él se haya hecho carne para nuestra redención. Fue necesario que la segunda persona de la Trinidad, para nuestra salvación, asumiera humanidad, como dice nuestro credo de Calcedonia. Para nosotros y para nuestra salvación, Él nació de la Virgen María. Siendo Dios eterno, usó la substancia humana de su madre para que tuviera un cuerpo que permitiera que Él estuviera bajo la ley, cumpliera la ley y pudiera ser entonces crucificado por nosotros. De esa manera, entonces, la razón de ser de la Navidad es celebrar la encarnación de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Por cierto que eso es lo que también se celebra cuando hablamos de su muerte y de su resurrección. Pero no solamente de su muerte y resurrección, sino también de su ascensión. Y también en el hecho de que el que está allá en la gloria, a la diestra de Dios, en el lugar de honor, aprobado por Dios, motivo del gozo de nuestro Dios, es un hombre perfecto, sin mancha, sin pecado, quien además cumplió todo lo que nosotros no pudimos para disfrutar de todas las bendiciones que Él adquirió para nosotros. Así es que en un sentido, si no celebras Navidad y tú celebras la encarnación, para el Señor lo haces, pero si lo haces, asegúrate que sea para celebrar a nuestro Señor Jesucristo. Oye, ¿y qué pasa con los arbolitos? ¿Y qué pasa con los regalos? Si tu deseo y tu anhelo es honrar al Señor, hazlo. No nada más que sea, ¿verdad?, por querer ser el que impresione con el árbol de Navidad más grande y más bonito de la colonia y de la cuadra. No, que verdaderamente eso sea motivo para que quizá puedas compartir la salvación, el evangelio que es de nuestro Señor Jesucristo. Y los regalos, pues que evidentemente no solamente pienses en regalarte a ti y a tus seres queridos, sino quizá que pienses en alcanzar a otros bendiciéndoles con tus regalos y tomando eso como ocasión para predicarles el santo evangelio. Entonces debemos tener una actitud correcta, una motivación correcta, celebrar a nuestro Señor, honrándolo en su nacimiento. Entonces Romanos 14:15 nos está dando clara luz a este respecto. Número 2, no hagas nada que ataque tu conciencia personal. O sea, una vez que tú tienes una actividad clara relacionada con la Navidad y en tu conciencia empieza a haber ruido, abstente de hacerlo. Si tu conciencia informada por las Escrituras empieza a experimentar incomodidad, comienza a experimentar falta de certidumbre, no lo hagas. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros en nuestro afán de hacer crecer a las personas, los hacemos practicar cosas en las que ellos tienen duda. Eso es pecar contra la conciencia del hermano. Eso es imponer un Señor. Y nosotros queremos a veces llevarlos al punto de escandalizar su conciencia y echarlos a perder. Eso es de hecho parte de este texto que leímos hace un momento de 1 de Corintios capítulo
9. La semana pasada leímos algo acerca de eso. Miren cómo lo dice en 1 Corintios capítulo 8. Dice ahí, versículo 11, hablando de los fuertes en Cristo, pues los fuertes son los que saben, ¿verdad? Dice versículo 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y aquí no dice que que debemos evitar el conocimiento, más bien asegurarnos de que el conocimiento que tengamos edifique, no destruya. Entonces, si alguno imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Y entonces comienza a desarrollar el asunto de las viandas. El problema es que había unos tan fuertes, sabían tanto, pero tenían tan poca práctica del amor que no les importaba escandalizar a los hermanos recién convertidos que tenían una conciencia débil. Para ellos, verlos comiendo era como si estuvieran participando en la adoración de ese ídolo. Muy bien, en el versículo número 11 dice lo siguiente, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Como les dije la semana pasada, esto no está diciendo que por hacer algo de la conciencia débil de un recién convertido, esta persona pierda su salvación, más bien lo vas a echar a perder por andar haciendo cosas que supuestamente provienen de tu fortaleza en el profundo conocimiento, pero despojado del amor. Si tú tienes conocimiento, la característica que debe distinguirte como creyente es que el conocimiento hace que tú seas mejor para amar, mejor para poner en práctica la santa ley de Dios y no para andar tropezando a tus hermanos. Así es que no se trata de mis derechos, sino de contemplar que quizá en el ejercicio de mi derecho genuino y legítimo podría estar tropezando a alguien. Y muchas veces eso puede estar sucediendo, que por una actitud descuidada hagamos tropezar a otros. Y eso es precisamente lo que muchas veces hacemos al imponer nuestra convicción personal a personas que no la tienen, o orillándolos a hacer cosas para las que no están seguros de hacerlas. Y entonces, ¿qué hacemos? Los echamos a perder, los extraviamos y los hacemos que constantemente acaben violando su conciencia. Entonces, siempre debemos tener certeza de las cosas que hacemos, ¿verdad? Y debemos tener cuidado de no transgredir la certeza que alguna persona tenga. Si alguien en su débil conciencia dice, no debería celebrar Navidad, no lo fuerces a que lo celebre. Si él te pregunta, hazle conocer tu opinión, pero déjalo que él tome su decisión. Dale tus argumentos, pero no para tratar de imponerle tu perspectiva, porque no se debe hacer eso. Entonces debemos tener mucho cuidado, como dijimos hace un momento, con nuestras motivaciones. Entonces, ¿qué otra cosa debemos hacer? Debemos fortalecer nuestra conciencia personal. Aquí la fuerza proviene del conocimiento cada vez mayor de las Escrituras. Esto es muy importante, que la Biblia nos vaya marcando la pauta de las cosas tal cual las debemos hacer. Nadie que viene a Cristo inmediatamente tiene conocimiento pleno de las Escrituras para llevar a cabo acciones o celebraciones que encajan perfectamente con la ley. No, en parte conocemos y en parte profetizamos. Y esto es una realidad en aquellos que son neófitos que acaban de llegar. Pero una vez que van siendo informados, muy seguramente Dios, si verdaderamente han nacido de nuevo, irá limitando su forma de conducirse. Aquello que alguna vez tú practicaste, de repente el Señor te lo reveló en su palabra, te muestra, perdón, no me gusta la palabra reveló, pero Dios te iluminó en su palabra y te mostró que eso que andabas haciendo era incorrecto. En el momento que te muestra que es incorrecto, aun cuando tú lo venías practicando de manera cotidiana, debes dejar de practicarlo. Entonces es muy importante que fortalezcamos nuestra conciencia personal profundizando en las Escrituras. Y por último, evitemos el juicio condenatorio y la división en el cuerpo de Cristo. Evitemos el juicio condenatorio y la división en el cuerpo de Cristo. Para algunos es muy sencillo decir, no juzgues, pero no podemos escapar de la realidad de que debemos juzgar. El tema no es juzgar, el tema es
entender que no somos Dios, entender que nuestro juicio puede estar sesgado, puede ser parcial y puede ser defectuoso. ¿Por qué? Porque no somos Dios. ¿Por qué? Porque somos criaturas limitadas. Solo Dios tiene un conocimiento pleno y absoluto de todas las cosas, no así nosotros. Entonces, anatemizar a una persona porque celebra la Navidad es muy desafortunado, porque ni Dios condena ese tipo de prácticas. Y nosotros no somos Dios, amados, pero tampoco estamos, ¿verdad?, para andar siendo más buenos que Dios y haciendo concesiones que Dios no hace. Así que debemos tener mucho cuidado con esta actitud de juicio derogatorio, de un juicio definitivo, ¿verdad? Porque nosotros no somos Dios. La persona puede cambiar en un momento determinado. A lo mejor tú dices, pues yo no tengo ningún problema, ¿verdad?, con celebrar la Navidad y hacemos el pavo y todas estas cosas. Maravilloso. Bueno, a lo mejor no pavo, a lo mejor lo que haces es romeritos, o a lo mejor lo que haces es costilla, ¿verdad? Y eso no tiene importancia. No, es que hay que hacer la cena kosher. No, no es necesario ese tipo de cosas. Lo que necesitamos es tener una gratitud a Dios porque tenemos la oportunidad de hacerlo. Hay gente que no lo puede hacer, pero si tú puedes hacerlo, que sea una ocasión para darle gracias a Dios y para hacer memoria de que nuestro Señor se hizo pobre para enriquecernos, al punto tal de nacer en un pesebre. No tengamos esa actitud de juicio condenatorio y sobre todo tengamos cuidado de no dividir al cuerpo de Cristo. El punto central de lo que Pablo viene hablándonos es que no debemos criticar a los demás por decidir celebrar o no la Navidad de cierta manera, sino aprender a aceptarnos en Cristo. Aceptarnos en Cristo requiere del poder de Cristo. Yo me acuerdo que cuando estaba yo recién llegado a los pies de Cristo, cantaban una canción, ¿verdad?, que decía, amamos a Lalo, porque estábamos en Cristo, amamos a Lalo, para amar a Cristo se necesita, para amar a Lalo se necesita Cristo. Y en efecto, de veras se necesita el poder de Dios para amar a Lalo, pero lo mismo digo de ti. Se necesita el poder de Dios para amar al prójimo. Por eso es un cuento cuando las personas dicen que aman a los demás si no tienen a Cristo. Pretenden que aman a Cristo. Hacen como que aman a los demás. Pero la verdad es que los demás son bien difíciles de amar. Como difíciles de amar somos cada uno de nosotros. Y de verdad, para amar en el sentido verdadero se necesita la obra redentora de Cristo. Se requiere del nuevo nacimiento. Se requiere de la habitación del Espíritu Santo. Por eso la bendita palabra dice que antes de que conociéramos a Cristo éramos aborrecibles y vivíamos aborreciendo a los demás. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Así es que tengamos cuidado de no tener una actitud inapropiada y de andar dividiendo el cuerpo de Cristo. Debemos amar a nuestros hermanos. Tú celebras Navidad, gloria a Dios. No le andes diciendo al otro que no la celebra, que la celebre, porque si no es infiel a Dios. Déjalo que sea fiel a Dios. Y viceversa, también es una verdad. El punto es amarnos como Cristo nos aceptó y nos amó, manteniendo la unidad del cuerpo de Cristo. Pero aquí yo no estoy hablando, ¿verdad?, de que lo veas haciendo una peregrinación o pidiendo la rama, ¿verdad? Y pues todo eso ya son cosas muy extrañas, ¿verdad? Así es que tengamos esto en mente. A final de cuentas le damos muchas gracias a Dios que tenemos respuesta para algo tan propio de nuestra todavía cultura occidental. Tenemos la bendición de hacer memoria todavía del nacimiento de nuestro bendito Señor y Salvador. Hagámoslo. Que se convierta en una oportunidad para predicar el Evangelio. Si vas a invitar a un amigo que no conoce de Cristo a tu cena de Navidad, aprovecha ahí, en ese momento, para predicarle de Cristo. No nada más para que se vuelva una comilona en donde todos pecaron y quedaron indigestados, sino donde verdaderamente con motivo de la comida. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que siempre hay algo de comida cuando se trata de la celebración. Pues qué mejor que a nuestro bendito Señor, quien vivió entre nosotros, nos conceda el privilegio de tener algo que compartir con alguien para encontrar en ello un pretexto para extender el Santo Evangelio. Muchas veces no te van a aceptar el Evangelio cuando tocas a su puerta a exprofeso. Ahora voy a ir a tu casa para presentarte el Evangelio. No, hombre, pero si le invitas a una cena navideña y además lo sirves y le dejas ver que Cristo vino a servirnos y que murió en una cruz por nosotros, ese puede ser un buen contexto para predicar el Santo Evangelio.
¿qué vas a hacer? Lo que hagas está seguro en tu mente. Lo que hagas que sea motivo de alabanza y gloria a nuestro querido buen Dios. Solamente quiero referir algunos aspectos importantes, algunas prácticas históricas de lo que es la celebración de la Navidad. Por ejemplo, los luteranos la practican. Martín Lutero y sus seguidores abrazaron la Navidad como una práctica permitida que debía usarse para la edificación y la enseñanza, siempre que no se impusiere como una celebración obligatoria. Nuestros hermanos puritanos, muchos de los cuales eran calvinistas, seguían la enseñanza de Juan Calvino. Juan Calvino la consideraba un asunto indiferente, pero él prefería, en lugar de que se llenara la iglesia de adornos, prefería que se centrase toda la atención en la iglesia, en la predicación bíblica, sistemática y secuencial. Él lo que decía, en lugar de estar hablando aquí necesariamente de la Navidad, ¿verdad?, y de ese evento en cada 24 de diciembre, en cada 25, sigamos con el curso normal de lo que venimos enseñando y cada quien en su casa sea libre de llevar a cabo esta práctica. Ahora, ¿qué ha pasado? Que en efecto había algunos grupos radicales de entre los puritanos, entre los ingleses y en Estados Unidos, que incluso llegaron a prohibirla por considerarla una invención humana introducida a la vida eclesiástica y a la vida devocional personal sin ningún tipo de base bíblica. Entonces, pero ciertamente esto fue algo un tanto cuanto desafortunado, porque sí, había algunos puritanos que eran en el sentido más desafortunado del término, personas que llevaban demasiado lejos sus propias convicciones personales, haciendo incluso de policías de la comunidad. Y eso yo creo que está en lo incorrecto. En conclusión, ciertamente los cristianos de este tiempo en su mayoría todavía celebran la Navidad. Y recordemos que en este sentido, esta es una práctica positiva de la adiáfora. Hazlo si lo quieres hacer. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. A final de cuentas, que esto sea una oportunidad para la evangelización, pero también para la reflexión espiritual. Vas a cenar, toma el texto, lee los acontecimientos del nacimiento de Cristo, hazlo con tus hijos, que aprendan una Navidad verdaderamente cristiana, no nada más una comilona, ¿verdad?, en donde ni siquiera damos gracias por los alimentos. Que nuestros hijos aprendan que esta observancia es una celebración que verdaderamente se centra en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, y ante todo, que nuestro Dios sea glorificado y exaltado en su preciosa persona. Gracias a Dios entonces por su bendita palabra. Vamos a orar y a pedirle a Dios que esta oportunidad que nos conceda de este 24-25 sea ciertamente una oportunidad para meditar en Él, en su obra, y darle toda la gloria y toda la honra. Oremos.